nos acompaña en una emisión más de Extracto, programa especializado en información educativa, científica, tecnológica y cultural. Una producción de la Dirección General de Televisión Educativa y la Agencia Informativa de Educación de México. En la siguiente media hora veremos lo mejor de la información en educación y su actualidad. Soy Carla Rodríguez y le invito a cerrar la noche con este programa. Este 1 de marzo se conmemoró el Día de la Cero Discriminación, fecha para recordar que todo el mundo puede tomar parte en la transformación e involucrarse para conseguir una sociedad igualitaria y justa. Hoy, en el marco del Día de la Cero Discriminación, hablaremos de un virus que ha cambiado la historia de la humanidad y que ha sido de las primeras causas de intolerancia, el VIH-Sida. En nuestro país, de acuerdo con el Centro Nacional para la Prevención y Control de VIH-Sida, diariamente 41 personas se infectan con esta enfermedad, mientras que 1 de cada 3 mexicanos que vive con SIDA no lo sabe. Para entrar en este contexto, la mayoría de las evidencias científicas sugieren que este virus surgió en los 80, en África. VIH significa virus de inmunodeficiencia humana y es un virus que afecta a las células inmunitarias, que son las encargadas de protegernos de enfermedades. Pero en términos de la fase de la infección en una persona, VIH la vamos a conocer como la parte asintomática, la parte que no tiene síntomas. Entonces, alguien con VIH es alguien que tiene el virus, que lo adquirió, pero no presenta síntomas. Mientras que SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Quiere decir que es la etapa avanzada de la infección causada por el VIH. Y alguien con SIDA es alguien que tiene el virus del VIH y que además desarrolló síntomas. Las personas infectadas pueden experimentar diferentes síntomas en distintas etapas. Realmente no hay como algo que se pueda describir tan evidente. Lo que sí, pues el VIH se caracteriza por suprimir o deprimir al sistema inmunológico. Entonces nuestras defensas bajan y por lo tanto estamos expuestos a otro tipo de infecciones que comúnmente no nos harían daño a nuestro cuerpo. Este virus se transmite principalmente por relaciones sexuales sin protección, por vía sanguínea al compartir jeringas, agujas u objetos cortantes y por la transmisión de madre a hijo. La ciencia ha desarrollado técnicas y tratamientos para evitar esta última fuente de transmisión. Recordemos que el producto recibe toda la parte de nutrientes y todo el material de la madre. Entonces, si tú eres una persona, una mujer con VIH y llevas un tratamiento adecuado, también eso es muy importante aclararlo. Mujeres con VIH que tienen tratamiento adecuado y que son adherentes, no se transmite el virus al producto. Si tú eres una mujer que no sigue el tratamiento, no eres adherente, el virus va a tener una alta cantidad en sangre y va a transmitirse al producto. A través de medicamentos se puede reducir la concentración del virus en el cuerpo de la madre. Entonces, con menor cantidad de virus, se reduce el riesgo de la transmisión al bebé. Al momento de dar a luz, una cesárea puede también reducir el riesgo de contagio. Una persona con VIH o SIDA puede tratarse y tener una mejor calidad de vida. Es importante que reciban atención médica, acercarse a expertos en el tema, seguir su tratamiento, buscar grupos de apoyo y tener un estilo de vida sano, es decir, hacer ejercicio y comer sanamente. A pesar de que no existe un motivo razonable, la discriminación hacia las personas infectadas con VIH-Sida es un problema que no se ha podido erradicar. Hay gente que piensa que se transmite por abrazarse, no se transmite por esta vía, por besos tampoco se transmite por compartir utensilios de cocina. Si alguien tiene VIH y yo comparto el plato, el tenedor o el vaso, no va a pasar nada. Tampoco se transmite por compartir como espacios, como el baño. Es importante destacar que siempre será necesario estar informados y ejercer la cultura de la prevención. Formación, el hecho de creer que se nos va a pegar por el simple contacto puede generar también estigmatización y discriminación. Y esto tiene que ver también con esta cultura de la salud, de lo médico.
Nadie en el mundo debe ser discriminado por su género, identidad de género, raza, edad, orientación sexual, religión, lengua o condición médica. Para analizar el fenómeno de la discriminación, conversamos con la doctora Noemí Plazola, coordinadora de la Clínica de Atención de Mujeres Embarazadas con VIH-Sida del Instituto Nacional de Perinatología de la Secretaría de Salud. En la actualidad, el principal manejo que debe de tener una mujer embarazada es tomar terapia antirretroviral. Esto es, primero, para tratar la propia infección en la mujer embarazada, pero sobre todo para prevenir la transmisión. El medicamento antirretroviral a través del tiempo ha sufrido modificaciones muy importantes. Se tienen tratamientos altamente activos y estos tratamientos permiten que la carga viral, es decir, las partículas que están replicándose en el organismo materno, disminuyan hasta tener menos de 50 copias. Con el tratamiento se ha logrado en algunos sitios, por ejemplo, en nuestro instituto, en el Instituto Nacional de Perinatología, 0% de transmisión desde el año 2002 a la fecha. Se han atendido más de 1,000 mujeres y ninguno de sus bebés se ha infectado. Pero esto conlleva toda una serie de intervenciones. La principal es tomar la terapia antirretroviral en el momento en que se detecte el diagnóstico, durante el primer trimestre, segundo o tercer trimestre. Es importante también programar a la paciente para una cesárea o incluso en la actualidad ya los bebés pueden nacer por vía vaginal siempre y cuando tengamos ciertas indicaciones muy precisas. Tenemos pacientes de bajo riesgo, son aquellas pacientes que se acaban de diagnosticar y estas pacientes de alto riesgo se acaban de diagnosticar, no van a tener tratamiento antirretroviral ni un mes completo previo al nacimiento y sus cargas virales van a estar muy elevadas. Al momento en que nace el bebé se le dará una combinación de 3 medicamentos antirretrovirales. Y tenemos a las pacientes que durante la gestación se detectó, hubo oportunidad a que bajara su carga viral a menos de 50 copias, sus bebés se catalogan de bajo riesgo y se va a dar una profilaxis en el bebé de un solo medicamento. También, si las pacientes ya tienen 6 meses de ser indetectables, el bebé puede nacer por vía vaginal. Pero siempre y cuando esto sea indicado por esta valoración integral del infectólogo, del ginecólogo y ver que no haya ninguna otra contraindicación para el nacimiento vía vaginal. Los bebés van a tener un seguimiento a las 48 horas de nacimiento de toma de estudios. Estos estudios es tomar una carga viral, células de defensa CD4, una biometría hemática y pruebas de función hepática para saber si su hígado se ha inflamado a través de tomar la mama los antirretrovirales. Y esta valoración integral nos permitirá saber si el bebé está libre de la infección y hacer un seguimiento hasta los 18 meses de edad con estudios cada 3 meses. Pues desafortunadamente no tenemos todavía la cultura de esta prevención. Toda mujer embarazada debe solicitar una prueba de VIH. También todo el médico que está atendiendo a una paciente embarazada debería de solicitarle una prueba de VIH. Porque a través de las intervenciones que ahorita acabamos de comentar, el bebé podrá nacer libre de infección. Si esto pasa inadvertido y nunca se solicitó la prueba, los bebés pueden estar o van a estar en riesgo de adquirirla. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, inauguró el primer Encuentro Nacional de Educación Básica. Ahí explicó que la nueva escuela mexicana estará basada en los pilares de equidad y calidad,
poniendo a niñas, niños y jóvenes en el centro del proyecto educativo. La reforma educativa requiere el respaldo, talento y propuestas de todos los sectores del país. Por ello, en 2018 el entonces equipo de transición en materia educativa convocó a los foros estatales de consulta para el Acuerdo Nacional sobre Educación. Se escucharon las voces de docentes, padres de familia, alumnos, el sector empresarial y sociedad en general para conocer sus propuestas y asentarlas en la iniciativa de reforma constitucional presentada el pasado 12 de diciembre. En este contexto, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, encabezó este jueves el primer Encuentro Nacional de Educación Básica, al que acudieron representantes de las entidades federativas, a quienes detalló los alcances de la iniciativa presidencial en materia educativa. Nosotros hemos trazado una ruta en la cual lo que buscamos es impulsar una educación basada en dos grandes pilares. Una es la equidad y otra es la calidad. El nuevo paradigma busca poner a las niñas, los niños y los jóvenes en el centro de la atención de todos. De hecho, en el artículo 3 constitucional nunca se había incorporado a las niñas y a los niños y a los jóvenes en su texto, y la palabra joven, el concepto joven, ni siquiera estaba en algún otro lado de nuestra Constitución, de manera que es algo muy importante. Este encuentro es un foro de reflexión sobre la visión general, cuestiones administrativas y conceptuales de la iniciativa constitucional en materia educativa. Es una educación para la vida, es una educación en donde no solo vamos a enseñar, obviamente lo seguiremos haciendo y trataremos de mejorar los métodos de enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura y las ciencias, pero también queremos cultura de paz, queremos que las niñas, los niños, los jóvenes tengan activación física, deporte escolar, música, y algo fundamental que fue una solicitud que nos expresaron los padres de familia durante nuestros foros de consulta el año pasado, el civismo, tener una visión muy clara de que queremos enseñarle a nuestras niñas, a nuestros niños y jóvenes todos sus derechos, pero también todas sus obligaciones. El maestro Moctezuma Barragán señaló que el concepto de escuela cambiará para convertirse en centros de aprendizaje, para responder a los retos globales sin perder de vista el contexto regional. El país es un mosaico cultural, es un mosaico en donde también debemos de respetar las expresiones de cada estado, y en estados con tradición indígena, en estados con pues una vida más de frontera o de costa, tendrán muchos elementos que enseñarle a sus niñas y niños que fortalecen la cultura regional, la cultura local. El secretario de Educación Pública aseguró que la reforma educativa conlleva cambios de índole jurídico, conceptual, filosófico y educativo. Todo esto nos va a llevar a construir un sistema educativo con equidad, en donde pongamos también al centro las escuelas más pobres. Queremos todos hacer un esfuerzo, y los invitamos a hacer un esfuerzo de atender las escuelas marginadas, las escuelas alejadas, las escuelas que hoy reciben la menor atención, que por favor tengan ustedes como prioridad atender a estas escuelas, atender a estos niños, a estas niñas, a estos maestros. Además, se abordaron temas como el trabajo administrativo, propuestas para el fortalecimiento de la escuela normal y la revaloración y evaluación diagnóstica del magisterio, con la finalidad de poder plantear sus cursos y, con base a su desempeño, impulsar su desarrollo profesional. En el estudio nos acompañaron la maestra Arcelia Bernal Díaz, profesora de la carrera de Ingeniería en Computación, y la doctora María Teresa Barrón Tirado, profesora de la carrera de Pedagogía y coordinadora del programa de Atención Psicopedagógica, ambas de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Ellas hablaron de la relación que existe entre la inclusión y la tecnología. Nosotros
Pertenecemos a la FES Aragón y estamos precisamente trabajando en un programa de atención psicopedagógica. Ese programa de atención psicopedagógica surge precisamente porque vemos las necesidades que se tienen de educación para niños con discapacidad. Entonces, creamos este servicio en el cual se atiende, en la carrera de pedagogía, se atienden a niños con problemas sobre todo académicos. En este sentido se incluyen, pero también hace un lustro aproximadamente, trabajamos ahora con las tecnologías. ¿Por qué? Porque vemos que los niños no tienen la formación para trabajar con las computadoras, con los teléfonos, con los dispositivos móviles. Y entonces nos damos a la tarea, conjuntamente con la maestra Arcelia, de crear proyectos para que los niños, incluirlos y desarrollar esos procesos cognitivos y dentro de esto también la motricidad. Claro. Entonces nosotros trabajamos un proyecto, por ejemplo, de Oriéntate. Oriéntate, ¿qué es? Es un software en el cual nosotros vemos cómo los niños van a desarrollar esas capacidades cognitivas a través primero de la memoria, de los sentidos, de la visión, del tacto. Claro. Oriéntate, bueno, ha sido un software que se creó por alumnos de la FES Aragón. Realmente fue un proyecto que empezó como un hobby, porque dentro de la universidad nuestros alumnos tienen la filosofía y la misión pues de ayudar a la sociedad, ¿no? Entonces, qué mejor el acercamiento que se le da a un alumno que tal vez todavía no culmina sus estudios, el entrar en contacto con un cliente directo, ¿no? Aquí tuvimos la idea, la organización de nosotras trabajar juntas, que es interesante el asunto porque es un trabajo multidisciplinario. Estamos conjuntando pedagogía y con ingenieros en computación, que tal vez las formaciones son un poquito diferentes, ¿no? Entonces, pusimos a prueba unos proyectos. Oriéntate fue muy bien calificado. Hemos tenido, los chicos conviven con los pequeños y pues sus regalos son las sonrisas, ¿no? El estar avanzando. A lo mejor lo que se podía trabajar en 6 meses en una escuela normal, pues hemos logrado avances significativos, ¿no? O sea, a lo mejor podemos decir que en 4 semanas los chiquitos empiezan un proceso ya más acelerado, ¿no? Los niños, a través de oprimir un botón, vamos a ver que van teniendo se les va indicando hacia dónde. Por ejemplo, si está hacia arriba, prenden las luces azules. Si está hacia abajo, prenden las amarillas. Si está hacia la derecha, prenden las luces verdes. Si está hacia la izquierda, prenden las luces de otro color. ¿Sí? Y entonces van prendiendo diferentes. Y entonces el niño va ejercitando su motricidad, pero también va aprendiendo la lateralidad y las relaciones espaciales. Sí. Dentro de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería destacaron 2 actividades: el taller de lectura en voz alta, cuentos y poemas para adultos, y la presentación del libro infantil, Poema para transfigurar la mirada de los niños. Le invito a ver cómo se vivieron estas actividades. La poesía es una composición literaria que se concibe como una expresión artística de la belleza. Pero para autores como Octavio Paz, la poesía está enamorada del instante y quiere revivirlo en un poema. La poesía tiene como objetivo principal generar en sus lectores una nueva interpretación del mundo y de la vida, invitándolos a entender y gozar de la belleza, de la tristeza y de los momentos de plenitud. Es por este motivo que la escritura poética debe ser una herramienta esencial en la vida de los niños, jóvenes y adultos. El poema es entonces un vehículo para romper esquemas, encontrar lo extraordinario en lo que nos rodea, a desaprender y reaprender a usar el lenguaje con el que controlamos nuestra realidad, a desarrollar una mirada de poeta,
En este contexto, la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería presentó el libro infantil Poema para transfigurar la mirada de los niños del autor Alex Campos Oliver y la lectura en voz alta de cuentos y poemas para adultos de la revista La Pluma del Ganso. Encuentros que tuvieron como objetivo generar un intercambio académico, cultural y poético sobre la importancia de la poesía en los niños y su impacto en los adultos, además de recordar el papel que juega la literatura en nuestro entorno. Cuando nos sentamos con una niña o un niño a leer, estamos permitiendo que nos enseñemos mutuamente cómo vemos el mundo. Libros como este nos ayudan a reaprender que el mundo no tiene fronteras, que aguarda ser descubierto o inventado, y que podemos darle forma a nuestro mundo mediante el lenguaje. Los formemos como personas sensibles, los formemos como personas libres de poder expresarse, de podernos decir sus dolores, sus alegrías, sus deseos, sus imaginaciones, sus miedos, todo. Porque solamente aquellos que nos acerquemos a un niño para leer con él, para estar cerca, ya lo estamos invitando a que sea libre, a que sea una mejor persona. Tener el hábito de leer poesía genera en el lector las herramientas necesarias para crear nuevas formas de definir los sentimientos y de ponerles palabras a las sensaciones que de otra forma no se podrían describir. Y en nuestra sección Confieso que he leído, Javier Aranda nos presentó el libro Umbrales del proyecto de cibercultura, del escritor Ramón Jerónimo Olvera. Veamos lo que nos platicó. Estamos enfrentando no solo un reto tecnológico per se, por ejemplo con las nuevas tecnologías, que incluso la educación, eso me parece muy bien, está integrando como herramientas básicas de sus planes, ¿no? Uno no se escandaliza ni piensa, ay, las escuelas tienen luz. Uno exige que tengan luz para que puedan ver bien los cuadernos de los niños. Y en el caso de las nuevas tecnologías, hay algunas zonas de la sociedad que las ven con resquemor, pero yo creo que tenemos que tener otra actitud. Yo creo que es una realidad que tendremos que aprender a manejar. Seguramente cada vez más, y por fortuna, formarán parte de las herramientas básicas de la educación en México y en todo el mundo. Y yo creo que tenemos que sí reflexionar muchas cosas que tienen que ver con este cambio tecnológico. Hay un autor que es colaborador en nosotros en Cuenta Conmigo, que se llama Ramón Jerónimo Olvera. Él se ha especializado en muchas cosas que tienen que ver con este nuevo mundo o esta nueva forma de presentarnos los textos, y publicó un libro que se llama Umbrales del proyecto de cibercultura. Y nos plantea cosas que parece que son obvias, pero no las hemos visto con calma suficiente. Y una es, por ejemplo, que el concepto de autor se ha modificado. El autor siempre era una persona muy inteligente que había logrado plasmar en un libro algunas ideas, algunas vertientes con mucha claridad para darnos luz sobre algo muy específico. La respuesta o el cambio de las afirmaciones de ese autor, pues tardaban algunos años entre que se distribuía el libro, se estudiaba, etcétera, y ahora el concepto de que las cosas están, incluso libros, hay libros digitales, están acercando este periodo, y no están participando solamente los especialistas para leer estos textos, sino también la gente común, que no tenemos ninguna calificación académica para hacerlo. Entonces, eso se está modificando. El concepto del libro también, por supuesto, se modifica, y no porque unas cosas sean pantalla y el otro sea papel, es algo más allá de eso, porque antes el libro fijaba cosas y ahora los nuevos textos fijan cosas hasta que dejen de fijarlas, y puede ser muy rápido, ¿eh? Habrá otro texto que refute alguna afirmación que yo tenga, habrá nueva información científica que nos ayude a modificar eso. Y digamos que la cuestión intertextual que se buscaba mucho en los libros tradicionales, pues era un poquito como caminar con mucho material muy pesado, ¿no? O sea, hacernos imágenes de lo que nos están contando implicaba pues tener un repertorio también de un libro con imágenes, o libros que siempre tienen que acompañarnos, por ejemplo, los diccionarios, ¿no? Que eran muy voluminosos, y ahora tenemos la facilidad de estar en un mismo teléfono, en un mismo aparato, estar checando
en diferentes foros el significado de lo que estamos consultando. Claro. Entonces, la interacción además es inmediata, uno puede contestar lo que quiera. Generalmente son cosas que no tienen mucho sentido porque nos falta mucho también educarnos en utilizar las redes de una manera más provechosa, pero sí nos está planteando Ramón Jerónimo realidades que tenemos que reflexionar antes de que ahora sí que nos revienten en la mesa o en el aula y no sabemos qué vaya a pasar. Claro. Un elemento importante también es el cambio, por ejemplo, del sentido del maestro. Porque ahora los maestros, con toda la bibliografía que lleven, por más actualizada y bien que esté, siempre están expuestos a esa nueva realidad, a que los alumnos también entren a la internet y chequen o corroboren, entre comillas, muchas veces, lo que está diciendo su maestro. O se pongan a investigar buscando en línea algo y agarran lo primero que se encuentran y plasmarlo, digamos, en un trabajo escolar. Yo creo que son cosas que tenemos que ir afinando poco a poco para aprovechar bien la tecnología y no caer en espejismos y ni en negaciones también absurdas. O sea, no podemos decir que no sirve, que es mala. No, al contrario, es muy bueno. Claro. Así llegamos al final de Extracto. Les invito a que sigan con la señal de televisión educativa. Recuerde que puede empezar el lunes con Interfaz, la revista de información educativa de la mano de Ana Cristina Olvera y Omar Cepeda, de 9 de la mañana a 10:30 horas. A las 9 de la noche los invito a ver EduByte con mi compañero Enrique Lascano, quien nos traerá lo más relevante de la agenda educativa. Recuerde que a la medianoche tiene una cita con nosotros aquí en Extracto. También puede seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Carla Rodríguez y en nombre de todo el equipo de Extracto, muchas gracias por su atención. Que tenga un excelente fin de semana. Gobierno de México.